está mirando el inversor. Está con nosotros Juan Carlos García González, el director de inversiones de Asset Allocation de Banco Sabadell. Bienvenido, buenos días. Encantado, muy buenos días. Bueno, tenéis presentación de nuevo Outlook 2025, año de normalización, decís, ¿no? Sí. O yo entiendo en el Outlook, año de normalización. ¿Cuál es el punto de partida y qué esperáis del 25? Pues esperamos un año de normalización con respecto a muchos factores, es decir, venimos de unos niveles de tipos de interés que por los niveles y por la velocidad que habían alcanzado no eran normales, esperamos que continúen las bajadas y por tanto la normalización de los niveles de tipos. Dejamos atrás aquella inflación que también estaba en niveles poco comunes o poco habituales para Europa y para Estados Unidos, al menos en las últimas décadas. Esperamos normalización por esa parte también, pero también de cara a los retornos. Tenemos algunos activos con valoraciones exigentes, tenemos activos que llevan muchos meses corriendo y a pesar de que esperamos un año positivo, porque nos parece que hay oportunidades, pues esperamos también cierta normalización de cara a los retornos de varios activos. Tras lo que hemos vivido, ¿no?, de un poco de montaña rusa en el 2024, con que si eran 6 bajadas, que si 2, que si 3, que si 4, y ahora solo queda diciembre y la perspectiva de un 2025 parece más taimado, ¿no?, más calmado. ¿Qué esperáis de FED y de Banco Central Europeo? Para diciembre lo que estaríamos descontando es una bajada en cada uno de los bancos, para el Banco Central Europeo y para la FED. Para el año que viene, pues evidentemente la llegada de Trump y la resiliencia todavía de la economía estadounidense y quizá ahora más, pues hace que las sendas sean diferentes. Más allá del número de bajadas que podamos tener en 2025, que esperamos que sean en torno a 2 en Estados Unidos, 2, 3 y en torno a 4 o 5 en Europa, lo cierto es que más relevante nos parece que el mercado empieza a ir ajustando a algo más realista sus expectativas. Hemos estado en momentos donde lo que los bancos centrales nos estaban diciendo y lo que el ciclo nos estaba indicando estaba muy separado de las expectativas de los inversores. Por tanto, ahora que está un poco más ajustado, nos parece que difícilmente tendremos sustos. Y si hay alguna sorpresa, creemos que podría ser positiva por el lado de Estados Unidos. Por el lado macro hemos pasado de ver un proceso de desinflación, ¿no?, a estar ahora pendientes de que en ese proceso de desinflación no se nos vaya el crecimiento por el camino, ¿no? ¿Vuelven las presiones inflacionarias en este fin de año? Lo hemos visto en España, lo hemos visto también en Estados Unidos. ¿Dónde vais a estar mirando en Estados Unidos, en la eurozona? Si ese proceso de crecimiento puede llevarnos incluso a una recesión y si la inflación creéis que puede retornar, sobre todo por la vía de la energía. La inflación, al menos en Europa, no es algo que nos esté preocupando demasiado y nos parece que tampoco está en el foco del mercado, que quizá es más importante que lo que a nosotros nos esté preocupando. Sí que es verdad que sobre todo con la llegada de Trump al poder, ese mayor nivel de actividad económica que se espera, esa desregularización, etcétera, todo esto podría provocar alguna presión más inflacionaria. En cualquier caso, esperamos un movimiento más o menos lateral durante 2025 para ir acercándonos de cara a finales a los objetivos de los bancos centrales, esperemos que sin sobresaltos. ¿Cómo impacta Trump en toda esa estrategia de 2025 de vuestro Outlook? Pues para Estados Unidos, en forma de mayores niveles de actividad para la economía, al final lo que pretende hacer es desregular, pretende que haya menos presión fiscal, eso se debería traducir en mayor actividad, sí que es verdad que puede afectar a la inflación, pero para los activos puede ser positivos. Seguiremos teniendo oportunidades en renta fija gracias a unos niveles de tipos que pueden seguir siendo atractivos y nos parece que puede ser beneficioso para la economía, para las empresas y por tanto también para las bolsas. En Europa sí que es verdad que hay algo más de incertidumbre con respecto a las tarifas, aranceles, etcétera. También es cierto que de lo que diga a lo que haga hay un camino y sobre todo será muy importante los plazos en los que implemente todo lo que está proponiendo para imponer en forma de tarifas de cara a Europa. Yo creo que la clave estará un poco ahí, en cuánto va a impactar, sobre todo teniendo en cuenta cuál va a ser ese periodo de implementación. Y a la hora de mirar la renta variable, desde el mes de junio hemos visto rotación, una cierta rotación. ¿Qué sectores creéis que tiene que estar en cartera ahora mismo? Pues desde luego, tecnología nos parece que tiene que seguir estando, a pesar de que las valoraciones en algunas empresas pueden ser exigentes. Nos parece que utilities, infraestructuras también son interesantes. Al final todo lo relacionado y más en Europa con las bajadas de tipos se está viendo beneficiado y estamos optando por una posición un poco barbell, por una posición un poco de extremos, porque estamos viendo como la parte cíclica está funcionando bien. También es verdad que ha corrido mucho, pero también hemos visto en episodios de volatilidad como el de agosto
que cuando el mercado está muy concentrado en los datos de crecimiento, a la que tenemos un pequeño susto es la parte un poco más defensiva la que nos está funcionando bien. ¿Defensa, ahora que se habla tanto de la geopolítica, debería estar en cartera? Defensa, desde luego, desde el estallido de la guerra de Ucrania ha ido ganando protagonismo. Europa, especialmente, por ejemplo, Alemania, pues se ha visto obligada a aumentar su gasto en defensa, pero se abren, digamos, nuevos factores. Uno de ellos es si Trump va a seguir apoyando a Ucrania en forma de aportar armas, etcétera, etcétera. Si no lo hace, al final tendrá que ser Europa quien haga esa aportación, por tanto se puede traducir en mayor gasto. Y luego la advertencia o amenaza por parte de Trump de que si los países no cumplen, los países que están en la OTAN, si no cumplen con ese compromiso de un gasto público mínimo del PIB, etcétera, pues Estados Unidos podría no salir en su ayuda. En definitiva, lo que estamos viendo es un entorno convulso y es un entorno que cada vez exige más gasto en defensa, que por supuesto se puede jugar también vía tecnología, aeroespacial, aeronáutica, etcétera, etcétera. Momento de bajada de tipos de interés, renta fija, ¿es el momento? ¿Creéis que lo puede hacer bien en el 25? ¿Y qué partes de la renta fija? Sonrío porque es el momento, hace ya un par de años que es el momento, es el año de los bonos. Nos parece, como comentaba antes, que los niveles de entrada o de refuerzo o para mantener renta fija pues siguen siendo interesantes. El carry, el cupón sigue siendo muy interesante y especialmente llevado a vencimiento pues tiene oportunidades muy interesantes. Con respecto a las bajadas de tipos, nos parece que lo que hay que jugar es la toma dependiente de la curva. Los tramos cortos se ven más beneficiados de las bajadas de yields, de las bajadas de rentabilidades, y sí que es verdad que los tipos a medio largo pues están un poco más tensionados. Por tanto, en cuanto a duraciones, nos quedaríamos algo un poquito más conservador, 2, 3, 4, 5 años, y a partir de ahí sí que es verdad que hay que ir jugando. Está en un movimiento lateral, lleva 2 años aproximadamente que se mueve en una banda y eso hay que jugarlo muy tácticamente, pero puede suponer una oportunidad también. Juan Carlos García González, director de inversiones de Asset Allocation en el Banco Sabadell. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, igualmente.